La entrevista de la semana en Radio UNIAC. Con la realización de la Cumbre de Acción Climática y la pronta COP25, la preocupación por el cambio climático se ha tomado la agenda internacional y Chile ha sido uno de los países afectados por este, reflejándose en sequías, incendios y derretimiento de glaciares, entre otros. Es por ello que conversaremos con Cristian Muñoz, fundador y director de Breves de Energía, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica y experto en materias de energía eléctrica y medio ambiente. Buenos días, Cristian. Según lo propuesto en el Acuerdo de París de impulsar políticas de acción para el 2020, ¿considera que Chile está preparado para un cambio hacia energías renovables, tanto económicamente como culturalmente? Hola Macarena, muchas gracias por la entrevista. Bueno, respecto al tema del cambio climático, efectivamente en Chile desde hace algún tiempo ya se está produciendo una transición a las energías renovables. Mucho de ello motivado por una baja importante en los precios de las tecnologías, principalmente la energía solar fotovoltaica, lo que ha gatillado que las centrales solares fotovoltaicas, sin necesitar subsidios, se estén integrando por precio. Eso ha sido el efecto más importante que ha ocurrido en el sistema y que de algún modo ha desplazado la generación termoeléctrica que está ocurriendo en Chile. Usted mencionó mostrarse escéptico ante estos acuerdos que se realizan tanto de forma nacional como internacional. ¿Considera que el actual gobierno está realizando acciones concretas para la disminución de las energías fósiles? Macarena, el punto es que el cambio climático se puede enfrentar de dos maneras. Una de ellas es la mitigación y la otra es la adaptación. En términos de mitigación, desafortunadamente las políticas de cambio climático tienen que ser coordinadas a nivel global. No basta con que Chile realice esfuerzos importantes si otros países no lo hacen. Por ejemplo, para ponerte un caso muy sencillo, el cierre de las termoeléctricas que se avisó hace algún par de meses, si se cierran todas las termoeléctricas que el gobierno informó, eso implica un cierre en términos de potencia del orden de 1000 megawatts. 1000 megawatts es equivalente a 1 gigawatt. En los próximos 5 años, según un informe que salió recién en Carbon Tracker, en los próximos 5 años se van a instalar en el mundo 500 gigawatts, 500 veces lo que se está cerrando en Chile, en centrales a carbón. Y de esos 500 gigawatts o 500.000 megawatts, del orden de 300.000 megawatts, o un poco más de la mitad, se está instalando en China y otro tanto en India, que son los países en desarrollo, que son los países que están requiriendo, debido a su desarrollo, energía en gran cantidad y energía barata. Por tanto, por mucho que Chile mitigue, no se obtiene mucho desde el punto de vista de las metas del cambio climático, que son estabilizar la temperatura en un cierto gradiente, si tú tienes que otros países mucho más relevantes que Chile en términos de emisiones están instalando centrales a carbón. Ese es el punto. Y por tanto, entonces, si tú ves lo que ha ocurrido en la historia del cambio climático respecto al tema de los acuerdos, tú ves que los acuerdos normalmente son bastante blandos. El mismo Acuerdo de París, si bien es cierto, involucró a países desarrollados y en desarrollo por primera vez, pero el Acuerdo de París es un tanto laxo porque se trata de que cada país comprometa sus reducciones según su propio criterio. Entonces, por eso, en el caso de China, por ejemplo, que es uno de los principales países emisores en este momento debido a su desarrollo, China se compromete, el compromiso de China es que va a crecer en sus emisiones tal que a partir de, en algún momento después del 2030, va a empezar a reducirla. Entonces, como te das cuenta, es bastante laxo si tú los comparas con lo que el IPCC ha dicho que se necesita. Claro. ¿Y esta divergencia en los acuerdos, usted considera que responde a una cuestión económica o política? Es que lo que pasa, Macarena, es que acá el cambio climático involucra varias aristas. ¿Por qué los países no se han puesto de acuerdo?
Porque hay una arista ética importante. Por ejemplo, gran parte si nosotros comparamos la atmósfera con un embalse donde va a parar en gran medida una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, una gran parte de este embalse ya fue ocupado por emisiones, las que empezaron a emitirse producto de la revolución industrial, por ahí por el 1830. Luego, una gran parte de las emisiones adicionales que están puestas en esta especie de embalse, en la atmósfera, provienen de la industrialización de los países que hoy día son desarrollados. Sin embargo, desde el punto de vista de los países en desarrollo, de los grandes países en desarrollo, que son por ejemplo China y la India, que son los que están emitiendo fuertemente hoy día, el punto de ellos es que ellos tienen derecho a desarrollarse, tal como lo hicieron los Estados Unidos en su oportunidad o los países europeos. Y para desarrollarse se necesita energía. Y la energía más barata que existe es la energía fósil. Por tanto, el punto de ellos es que su prioridad es el desarrollo. Y si eso involucra consumir energía fósil, bueno, así lo harán, salvo que los países industrializados los compensen por los costos adicionales que puede involucrar transitar a energías no intensivas en carbono. Ese es el problema. No es que los países no lo quieran por un tema de que ellos quieren hacer daño, no, es un tema de que su prioridad está puesta en el desarrollo. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático señaló que ciclos conocidos como el Niño y la Niña se intensificarán, prolongando las sequías y aumentando las lluvias intensas en toda Latinoamérica. Teniendo en cuenta aquello, ¿qué medidas considera usted que se deberían tomar al respecto? Mira, el año pasado se publicó un reporte, por octubre del año pasado, del IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático. Uh-huh. Y este reporte o este estudio fue encargado por las Naciones Unidas. Y este estudio lo que trataba era de determinar las medidas que se requerían de modo de lograr la meta de estabilización de la temperatura en 1,5 grados Celsius. 1,5 grados Celsius implica que aceptamos que la temperatura crezca respecto a la época preindustrial, 1830 más o menos, pero no más allá de 1,5 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, en ese estudio se indicaba entonces que se requerían fuertes medidas de mitigación. Estoy hablando de fuertes medidas de mitigación de que aquí en los próximos 30, 40 años ya no se pueda consumir más energía fósil en ninguna parte del mundo. De lo contrario, de no ocurrir eso, entonces se esperaba que fueran en crecimiento fenómenos como los que coincidentemente estamos viendo hoy día. Sequías prolongadas, lluvias cuando uno cree que no debería estar lloviendo, incendios que están ocurriendo en Chile, están ocurriendo, hace poco se dio el incendio del Amazonas, en Estados Unidos, se quemaron varios miles de hectáreas en Estados Unidos a finales del año pasado. El producto de estos cambios está sucediendo que la isoterma cero, es decir, aquella isoterma en que a partir de lo cual de ahí hacia arriba empieza a nevar, se eleva. De ese modo, en aquellas partes donde anteriormente tú tenías nieve, tienes lluvia. Y eso implica lodo. Y eso implica aluviones, probabilidad de aluviones. Menor disponibilidad de agua. O sea, todos esos efectos de algún modo se van a incrementar en la medida que la temperatura siga creciendo y por tanto en la medida que los compromisos de mitigación o las metas de mitigación no sean las que el IPCC recomienda. Y de ahí el tema de la divergencia con lo que está sucediendo en los acuerdos. Si bien es cierto, puede existir de parte de algunos países una buena voluntad respecto a esto, en la realidad lo que sucede es que los acuerdos no son coherentes con las metas de mitigación que se requieren para lograr lo que el IPCC recomienda.
Y siguiendo con el tema de las metas, se espera que para el 2030 desaparezca entre el 10 al 15% la generación de energías fósiles. ¿Estamos bien encaminados a eso? ¿Estamos muy lejos de esa meta? Es bastante poco. De nuevo, la meta no puede ser de Chile. Insisto en ese punto porque es bastante relevante. ¿Y a nivel global? A nivel global, lo que está sucediendo es que las emisiones crecen. Ya. Se están instalando nuevas centrales termoeléctricas. Entonces, aún así, si le creemos a estas metas de que el año 2030 se va a reducir un 15% o un 20% de la generación termoeléctrica, aún así eso no es suficiente, porque de nuevo te insisto, esto es radical, esto es una de las mayores transformaciones que ha ocurrido en la historia. Esto es incluso más radical que la transformación que vino producto de la revolución industrial. Se requiere que en los próximos 50 años ya no se consuma más energía fósil, ni en autos, ni en centrales termoeléctricas, y en la aviación tampoco debe ya consumirse energía fósil. Y adicionalmente a eso, se requiere capturar CO2 que ya está en la atmósfera, es decir, el CO2 que ya está en la atmósfera tiene que inventarse la tecnología, porque en este momento no existe, de modo de sacar parte de CO2 que está en la atmósfera. ¿Y las energías renovables podrían reemplazar la producción que genera la energía eléctrica hoy en día? A ver, las energías renovables efectivamente son una tecnología que puede ayudar, efectivamente ayuda a combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque las energías renovables prácticamente no emiten CO2, no emiten carbono en la forma de CO2. Por tanto, efectivamente son un instrumento, una herramienta para poder mitigar. Mitigar significa que en vez de generar, por en el caso de generación de electricidad, en vez de encender mi central termoeléctrica a carbón y generar electricidad con carbón, apago esta central y genero electricidad, la misma cantidad de electricidad con una central de energías renovables, que puede ser una central solar fotovoltaica, solar de concentración, que puede ser generación eólica, que puede ser centrales hidroeléctricas, todo eso es generación renovable, entre otras. Entonces, por supuesto que son una buena herramienta. Sin embargo, hay un tema. Las centrales de energía renovable, en particular algunas tecnologías, que por ejemplo son las generaciones eólicas, solares fotovoltaicas, lamentablemente no te pueden entregar un suministro de electricidad, lo que se llama en el sector 24/7, es decir, las 24 horas del día, claro, por los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando en un lugar no hay viento, lamentablemente el generador eólico ya no puede producir electricidad, o bien cuando en la noche no hay sol, no hay electricidad. Entonces se requieren respaldo a esta generación. Lo que está sucediendo es que esta generación está siendo respaldada por generación termoeléctrica. En el caso de Chile, por ejemplo, los respaldos están proveniendo de centrales a carbón. Entonces, puede suceder que en algunas horas, efectivamente, tú desplaces la generación a carbón, producto de esta generación renovable, variable que se llama, pero sin embargo, en otras horas sí va a requerir, como no está esta generación, requieres generación de otras centrales, y eso está proveniendo de centrales termoeléctricas. En el caso de Chile es carbón, en el caso europeo lo que está dando que este respaldo está proveniendo de centrales a gas. Las centrales a gas también emiten CO2, la mitad de una central a carbón, pero siguen emitiendo CO2. Y tomando lo que ha pasado esta semana con la cumbre de acción climática, ¿cree que la activista Greta Thunberg ha impulsado tanto a políticos como a la ciudadanía la toma de conciencia sobre este cambio en el medio ambiente? La verdad que es una pregunta. No sé qué tan efectivo puede ser la intervención de esta chica. De por sí me parece bueno advertir en los paneles que correspondan los riesgos que están ocurriendo, y que efectivamente esta es una crisis, o se puede transformar en una crisis, sin ánimo de ser alarmista, pero este es un problema grave,
¿Por qué es grave? Porque las economías mundiales se basan en energía. Y el 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de carbón, petróleo y gas. Y de nuevo, para poder lograr las metas de estabilizar la temperatura en los próximos 30, 40 años, todo ese 80% se tiene que transformar, tiene que desaparecer y se tiene que transformar en energía que no emita CO2. Entonces es un tremendo desafío. He leído varios artículos que indican que las tecnologías hoy día no son las adecuadas, las tecnologías que existen hoy día no son las más adecuadas para llevar esta empresa. Posiblemente se requieran nuevas tecnologías. Una tecnología que puede tener mucho futuro es el hidrógeno. El hidrógeno no emite CO2. La gracia del hidrógeno es que se puede usar tanto en generación como también se puede usar directamente en el transporte. El punto es que me da la impresión que se necesita una tecnología disruptiva que de algún modo pueda ayudarnos a combatir efectivamente el cambio climático. Muchas gracias, Cristian, por conversar con nosotros. Gracias a ti, Macarena, por la entrevista. La entrevista de la semana en Radio UNIAC.